El doctor Ernesto Otone es un afamado sociólogo y politólogo que ha sido además asesor de primeros mandatarios de su país de origen. También se ha desempeñado como profesor en la Universidad Diego Portales y ha sido profesor invitado en la Universidad de París III y en la Universidad de Pavia en Italia. Nos visita en esta ocasión como experto en temas de América Latina y de economía en la región, en ocasión de la Cátedra para América Latina que se está desarrollando aquí en Funglode en esta semana. Bienvenido, doctor Otone. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida y estamos muy contentos de estar acá en esta reunión. Bueno, usted además ha sido secretario adjunto de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y en esas funciones pues tuve la oportunidad de trabajar mucho el tema de América Latina y de la región. Es bastante conocido que ahora, a principios del siglo XX, pues nosotros tuvimos una época casi gloriosa, un principio de siglo que se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, y de repente nos encontramos de frente con una crisis económica en 2008 que no tuvo efectos inmediatamente, pero ya a partir de esta segunda década se ha empezado a sentir. ¿Cómo usted ve el panorama económico para América Latina y el Caribe en este nuevo quinquenio de esta década? Bueno, nosotros tenemos un cambio de situación en América Latina prácticamente a partir del 2003. Porque todavía el 2001, el 2002 fueron años duros para América Latina. Entonces un siglo que empezó como 3 años después, el siglo XXI, para América Latina. Y ahí completamos entre 2003 y 2013 un periodo de crecimiento muy importante, porque se conjugaron crecimiento económico en la región, se conjugó caída leve, pero caída al fin y al cabo de la desigualdad, que es una de las más grandes del mundo, y tercero, una disminución notable de la pobreza y de la indigencia. O sea, pasamos 10 años muy buenos en América Latina. Ahora, en esos 10 años muy buenos, la pregunta es si dimos los pasos necesarios para cuando viniera un ciclo menos bueno, porque a partir del 2013 hemos comenzado a vivir un ciclo menos bueno en América Latina, que parece acentuarse más de lo que se pensaba. Y está basado en una situación muy ligada a la economía mundial. La economía mundial está creciendo menos de lo pensado. Ya se ha hecho tradicional que cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional reduzca a la baja el crecimiento en el mundo. No solo está la situación de Europa, que es una situación muy compleja donde no puede salir y sale muy poquitito de la situación en que está, pero también los países emergentes que habían crecido mucho, el caso de China, de India, han bajado levemente su crecimiento. Ahora, esos países tan grandes cuando bajan levemente su crecimiento, tiene un efecto muy fuerte, particularmente para los países de América del Sur, que sobre el tema de los productos de materia básica, cuyo precio baja y cuyo demanda también baja. Tiene menos efecto para los países no petroleros, de Centroamérica y del Caribe, donde pesa más el buen comportamiento de la economía norteamericana, que ha pasado a tener un mejor comportamiento. Entonces estamos en esa situación en América Latina hoy día. Pasamos un buen periodo, pero yo creo que no realizamos todas las tareas para este periodo que viene, que puede ser algo prolongado. Y cuando hablo de que no cumplimos bien las tareas, hablo de 3 elementos. Hablo de fortalecimiento de nuestros sistemas políticos, hablo de ausencia de transformación productiva, es decir, de economías capaces de agregar mayor valor a sus productos, y hablo también del tema de la desigualdad, donde avanzamos, pero no avanzamos lo suficientemente
como para evitar que ahora venga un periodo donde ese cambio que existió en América Latina comience a vivir con más dificultades la cohesión social. Porque claro, no se produjeron grandes trastornos políticos durante este periodo porque había una situación de bienestar general mayor, pero ahora pueden aparecer fenómenos que son complejos. Bueno, por ejemplo, ahora en los últimos 2 o 3 años hemos visto en Argentina, en Brasil, hemos visto una población pues mucho más empoderada, una nueva clase media cuyas necesidades básicas están cubiertas y empiezan a cambiar sus expectativas. Y vemos una población también mucho más enérgica a la hora de pronunciarse en cuanto a cómo se está llevando la política. Claro, porque eso es producto de los cambios que han habido en América Latina durante estos últimos años, que son cambios importantes que significan una población con mayor escolaridad, con mayor sentido de los derechos y sectores que han accedido a una clase media, pero todavía es una clase media de frontera. Es una clase media que tiene terror de retroceder, todavía es precaria y todavía no existe como clase, es más bien una situación de renta. Entonces, claro, una decepción en esos sectores, son millones de personas, puede tener significados políticos negativos. Claro. Entrando al tema de la desigualdad, porque definitivamente que vaya, durante los últimos 10, 15 años, pues América Latina vio un buen momento económico. Sin embargo, el problema de la desigualdad parece ser ese yugo que seguimos arrastrando y arrastrando. Y vaya, es más que conocido que finalmente se ha reconocido que América Latina es la región más desigual del mundo. Luego, ¿qué clase de medidas, qué clase de políticas públicas pueden tomar nuestros países o incluso a nivel de las iniciativas regionales para tratar de combatir ese problema? Mira, cuando nosotros hablamos de la desigualdad, la desigualdad tiene aspectos multidimensionales, pero cuando hablamos nosotros de la desigualdad, por ejemplo, veamos el tema de la distribución de los ingresos, para ser más específico. En la distribución de los ingresos, yo creo que difícilmente podemos avanzar si no hay políticas impositivas progresivas en América Latina. Todavía los impuestos progresivos a los ingresos de las personas o a los ingresos del capital son muy bajos en América Latina. Y yo te voy a decir una cosa, el fenómeno de la desigualdad es un fenómeno que existe en todo el mundo, pero ¿por qué en América Latina el Gini, este coeficiente que sirve para medir entre 0 y 1 la total desigualdad y la total igualdad? Total igualdad 0, total desigualdad 1. Esta medición en América Latina está en torno de 0,50. En Europa es de 0,32. Ahora, cuando tú consideras solamente los ingresos nominales, vale decir los salarios, antes de las políticas sociales y de la recaudación de impuestos, la diferencia es de 0,42. O sea, después de impuestos, Europa es 10 puntos más igual. Y América Latina es solo 1 punto más igual después de impuestos. Eso para que entendamos de qué estamos hablando cuando sucede esto. Entonces yo no creo que haya posibilidad de tener una situación de mayor igualdad en la distribución de los ingresos si no hay una tributación progresiva que grave a los más ricos y que permita que haya una distribución de ingresos.
Primera cosa. Yo sé que hablar de esto es delicado, porque a nadie le gustan los impuestos, y por algo se llaman impuestos y no voluntarios. ¿Ah? Entonces, pero eso es así. Eso es así, no hay vuelta que darle. Después está la educación, la mejoría de los salarios y de la productividad, un conjunto de elementos que en el mediano y largo plazo generan o prefiguran sociedades más igualitarias. Pero en el corto plazo, lo que incide en la distribución del ingreso son los impuestos. ¿Y usted cree que, dada la ruta democrática que ha tomado América Latina y hemos visto cambios en las ideologías de los partidos políticos que se encuentran a la cabeza? O sea, ¿existe algún tipo de línea ideológica partidaria donde sea más posible lograr esos cambios en las políticas públicas? Esos cambios hacia elementos que le entreguen más posibilidades al ámbito público de influir en morigerar las desigualdades que genera el mercado. Yo no estoy proponiendo que terminemos con la economía de mercado. No estoy proponiendo eso. Yo estoy proponiendo una medida de tipo reformadora. Esa medida en Europa se aplicó. Y se aplicó en Estados Unidos desde el New Deal hacia adelante. Después hubo una caída de los impuestos por razones ideológicas, pero que ahora Obama quiere replantear. En Europa esto lo hicieron sectores socialdemócratas, sectores demócratas cristianos, lo hizo De Gaulle, lo hicieron posiciones políticas muy diferentes, algunas más orientadas hacia la socialdemocracia, otras más orientadas al socialcristianismo o al liberalismo. Es decir, lo que tenemos aquí en América Latina frente a los impuestos es la visión de que los impuestos directos, digamos, a los ingresos, es una especie como de acto sedicioso o revolucionario. No es así. En el mundo entero las economías de mercado funcionan con este sistema. Los países nórdicos, que son los países más competitivos del mundo, porque siempre hay un pensamiento neoclásico, neoliberal, etcétera, que dice, no, es que si ponen impuestos va a bajar la inversión, la economía se va a destruir. Mentira. En los países nórdicos están las economías más competitivas que tienen la carga tributaria más alta en el mundo. O sea, se puede conjugar competitividad y mayor igualdad social. Es perfectamente posible y sin hacer revolución alguna. Volvamos brevemente, y ya casi para terminar, volvamos a la región. Y bueno, ya la existencia de una política exterior o la posibilidad de que América Latina tenga una posición en conjunto de frente al mundo en que vivimos hoy. Usted conversábamos hace un rato sobre su planteamiento en cuanto a la relación globalización-América Latina. Entonces, ¿cuál puede ser esa relación entre ambos? Fíjate que en uno de los planteamientos que tú hiciste al comienzo de la entrevista, tú señalaste que en el 2008 se había producido toda una situación de crisis mundial y que América Latina lo había vivido mejor. Bueno, resulta que históricamente, cada vez que había una crisis mundial, América Latina era lo peor. Y muchas veces la crisis las provocábamos nosotros. Esta vez nosotros no solo no provocamos la crisis, sino que fuimos capaces de resistir a la crisis. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido de las crisis anteriores, y nosotros tuvimos una crisis terrible en el año 82, que fue la crisis de la deuda, aprendimos de eso. Y resulta que esta enorme crisis nos sorprendió con un sistema de regulaciones financieras mucho más fuerte que el de Estados Unidos y que el de Europa. Y por lo tanto, claro, la crisis nos hizo daño por vía de las inversiones, del desempleo y del turismo, pero no nos contaminó financieramente. O sea, se cambiaron los papeles.
los latinoamericanos pasamos a ser los serios frente al mundo. Entonces, hoy día no hay que pensar en América Latina y en el mundo como una relación donde somos un epifenómeno de lo que pasa en el mundo. América Latina ya tiene cosas que puede aportarle al mundo. Te digo una segunda, en un terreno completamente distinto. En América Latina nadie mata ni muere en nombre de Dios. Nosotros hemos tenido una separación temprana entre Estado y religión que permite que no hayan fanatismos religiosos que destruyan la vida social y la vida del Estado. Eso no es poco importante en el mundo de hoy. Mira, si tú miras cuál es la situación global, tienes por lo menos todo el Medio Oriente, África, parte de Asia y también Europa viviendo los coletazos de esta situación, del fanatismo religioso. También ahí hay otro elemento donde América Latina vive una situación muy especial. Aprendimos también de nuestras lecciones en el terreno de los derechos humanos. Las innovaciones en legislación de derechos humanos más audaces en este momento están saliendo de América Latina, sobre las convenciones sobre la tortura, etc. Entonces, lo que yo quiero decir es que América Latina ya no es más el vagón de cola de un tren cuya locomotora estaba en los países centrales. No quiero decir que no tenemos problemas. Imagínate el problema de la violencia criminal. Nosotros no tenemos guerra, salvo el caso de Colombia, donde hay negociaciones importantes. No tenemos guerra, pero sí tenemos todo el problema del narcotráfico y todo el problema de la violencia criminal que incluso pone en cuestión a ciertos estados. Entonces, hay una nueva situación de América Latina. Esto no es para ser autocomplaciente, porque tenemos muchas cosas que hacer. Estamos todavía muy atrás respecto a las metas a las que podemos aspirar, pero tenemos también posibilidades de influenciar en el mundo de manera positiva. Naturalmente, si América Latina estuviera más coordinada, más allá de la retórica, podríamos hacerlo mejor. Y te pongo un ejemplo negativo. En el G20 hay 3 países latinoamericanos. Está México, está Brasil y está Argentina. Esos 3 países nunca han representado una sola voz en esa discusión. Es increíble, es de loco. Entonces después viene la retórica de que somos todos hermanos, etcétera, pero cuando se trata de hacer algo en concreto no somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, esos son los grandes temas que esta cátedra, que se llama Los Destinos Mundiales de América Latina, y que está en el Colegio de Estudios Mundiales de Francia, de la cual lo que se reúne hoy día en Funglode, que es miembro de esa red, es la red latinoamericana de apoyo a esa cátedra. Y esas son las discusiones que vamos a tener en estos días. Bueno, yo creo que con esta última contribución sobre América Latina como un exportador de políticas públicas en materia de regulación económica y vaya, sin dejar atrás y sin dejar de ver los desafíos que tenemos, podemos dar por concluida esta entrevista. Le agradecemos mucho y la Fundación Global Democracia y Desarrollo está muy complacida de poder tener figuras de su gran distinción en nuestra sede. Muchas gracias y nosotros estamos muy agradecidos a Funglode por el interés permanente en que estos temas estén presentes en la región.